Fragmentos de la historia del conflicto armado, 1920-2010, del profesor Alfredo Molano Bravo. El siguiente video se presenta como el desarrollo de la exposición propuesta para la asignatura Sociología de Colombia. Los integrantes somos Licia Yulani Piracoca, Natalia Juliana Puerto y Miguel Ángel Rodríguez. A continuación presentaremos el contenido de este ensayo y cómo lo plantea el profesor Alfredo Molano. Una primera parte lo constituye la introducción. Hace referencia acerca de los aspectos sociales, políticos y económicos que de cierta manera enmarcaron el desarrollo de la génesis del conflicto en nuestro país. A continuación podemos apreciar los primeros pasos. Una caracterización económica y política. Una segunda parte que hace referencia a la década de los años 40 y el medio siglo. Tercera parte que evalúa los aspectos de desarrollo de las conformaciones militaristas de los años 60. Y una cuarta parte, las consecuencias, la colonización y el conflicto armado. Y, por último, el fin del siglo XX. El conflicto armado comienza con la violencia. Y la violencia se nutre en su génesis de dos cosas importantes, las cuales son el control sobre la tierra y sobre el Estado. Estando así las cosas, la violencia se puede entender desde una arista económica. ¿Por qué? Porque surgen conflictos agrarios por el cultivo de un producto en especial, el café. Este a su vez trae la problemática de las tierras, de la colonización, de la expansión, los arriendos y las aparcerías. Todo con fines netamente de explotación agrícola y de enriquecimiento económico. Conduce a que para ese momento la influencia ideológica socialista en la organización de las ligas campesinas juega un papel determinante, pero que sin embargo denuncia que en muchas regiones se reprimió las primeras formas de organización. La represión se hizo del aparato estatal y desde organizaciones privadas, situación que más adelante, hacia los años 60 y 70, van a tomar forma con la exposición que nos va a presentar la compañera Yulani más adelante. La respuesta conservadora ante la marcha liberal fue la siguiente. Los conservadores parecían no estar dispuestos a perder en las urnas lo que habían ganado con las armas en la guerra de los 1000 días. Esto representaba hegemonía y poder político. Para esto, los conservadores usaron dos formas de lucha y añadieron una tercera muy poderosa. Esta vendría siendo la fuerza de la Iglesia Católica, mientras que el liberalismo apelaría a encabezar luchas agrarias como apoyo político. Adebe. Principalmente la influencia económica norteamericana en el país, con una inserción de capital, va a exponer de cierta manera durante los gobiernos de Pedronelo Espina y Miguel Abadía Méndez cómo fue que al país se le inyectaron ciertos capitales, unos 280 millones de dólares, los cuales fueron destinados para hacer crecer la industrialización del país, la red de ferrocarriles y fábricas, lo que fue llamado por López Pumarejo como la prosperidad AD. Una prosperidad a crédito. Este fenómeno produjo una migración bastante diciente del campo a la ciudad, pero que sin embargo hacia los años 30 se iría reduciendo con el café y la creciente demanda. ¿Por qué? Porque la bonanza cafetera, que duró cerca de 10 años y en los cuales los campesinos tumbaban monte en baldíos para abrir fincas y sembrar, pues el cultivo de café iba creciendo vertiginosamente. Debido a que el precio se duplicaba, impulsó la colonización campesina en tierras baldías, fueron las tensiones en haciendas, cuando los títulos de los propietarios no eran legítimos y las propiedades eran precarias para los aparceros y los arrendatarios. Este fenómeno fue produciendo paulatinamente los fenómenos de expansión y colonización en diferentes territorios. Una organización precedente
por caer en al año 1918 en una persecución política. Esto hizo que se movilizara con más fuerza y a su vez pues que sus luchas tomaran el carácter de representación y de arraigo por el territorio y por la búsqueda de dignidad. El segundo apartado que nos plantea la primera parte corresponde al aspecto político, al desarrollo de la República Liberal. Aquí es importante mencionar que la crisis de 1929 a 1932 obligó a muchos obreros a regresar al campo, unos a las haciendas bajo las formas de aparcerías, colonatos y arrendamientos, y otros a ocupar baldíos. Los hacendados impusieron condiciones un tanto dificultosas y gravosas a los reenganchados a sus haciendas, y los colonos pues prefirieron buscar una alternativa, la cual se basaba en abrir el monte, talar los bosques y principalmente reclamar estas tierras como propias a los terratenientes. La revolución en marcha que se dieron con las reformas de Alfonso López, en particular se dan algunas transformaciones desde lo constitucional que levantaron pues ciertas rencillas aún más que la ley anterior entre los conservadores. La jerarquía eclesiástica tuvo cierto roce con esta revolución en marcha, algunos empresarios, algunos industriales y algunos comerciantes. El liberalismo fue de cierta manera un clavo que incomodó el panorama que venía desarrollándose en los aspectos anteriormente mencionados de la mano del gobierno conservador. Sin embargo, hacia 1944, en pleno apogeo de la restauración conservadora, surge la Ley 100 o la Contrarreforma, en la cual se restablecían las relaciones serviles en el régimen hacendatario. La respuesta conservadora principalmente legitimaba la defensa de los grupos armados respaldados por la Iglesia y dirigidos por los curas con el aval de los obispos. Esto principalmente enmarcaría las formas de lucha de la respuesta conservadora de 1945 a 1953. De otra parte, la Iglesia desde 1886, décadas atrás, tenía el aval y la potestad de tener incidencia en las elecciones presidenciales o en la toma de decisiones político-administrativas. Capítulo se llama La Sangre, y vamos a tener como telón histórico de fondo los años 40, que tienen consigo unos contextos históricos importantes, el contexto español y alemán y sus guerras, como que inspiran a los dos partidos de diferentes formas, a sus líderes. Las luchas nazis y fascistas van a ser un referente ideológico muy fuerte para los dirigentes de los partidos acá. Económicamente, Colombia está afrontando un cambio de paradigma a la sustitución de importaciones, lo cual trae consigo una agitación laboral y sindicalización importante. Electoralmente, pues hay como una fuerte confrontación entre el Partido Conservador y el Partido Liberal y sus diferentes cabezas. Y esto, digamos, envuelto en diferentes paros y movilizaciones que se van a dar en estos años, entre ellos el paro en el 47 convocado por la CTC. Molano señala que existía una violencia generalizada en los campos, era algo muy muy fuerte en ese momento, pero él va a decir, ojo, porque desde el 48 van a existir estas muertes políticas, es decir, estas muertes, estos asesinatos dirigidos pues a personas cuya orientación política, ¿no?, se representaba un obstáculo para otro grupo de personas. Entonces, esto que acabo de decir me da paso para
mencionar algo muy importante, sin lo cual no se puede entender la historia de Colombia, ni muchísimo menos la historia de los años 40, y es la muerte de Gaitán, o más bien el asesinato de Gaitán. Entender a Gaitán no solo como el personaje que muere esa tarde de abril, sino como un político fuerte que estaba generando en diferentes lugares del país, y en Bogotá una acogida que lo presentaba como un candidato firme a la presidencia. Ahora, este capítulo tiene un subtítulo que se llama Pájaros volando. Es importante entender a los pájaros, a estos sujetos del Valle del Cauca, específicamente del Tuluá, este grupo de conservadores un poco armados y al margen de la ley, que se llamaban justamente pájaros porque la idea era entrar rápido, asustar, matar y salir. Entonces son importantes en la historia de Colombia. Y bueno, o sea, como que su objetivo era principalmente ese, iba a ser muy... Esta parte del texto de Molano comprende los años 60. Este se divide en 4 ítems importantes. El primero es el Frente Nacional, el segundo la pugna de las FARC, el tercero las operaciones en Marquetalia y Río Chiquito, y el cuarto el ELN. Diapositiva 2. El Frente Nacional. Pues entendemos primero que el Frente Nacional se da cuando el Partido Conservador y el Partido Liberal se reparten el poder en el país. Así pues entendemos que algo importante que sucedió en este periodo de tiempo fue la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional es un apoyo, entre comillas, de Estados Unidos para lograr seguridad en el territorio nacional, pero claramente pues es una infiltración de Estados Unidos dentro del país. A nivel internacional se está viendo la guerra de Vietnam, lo cual propicia el consumo de drogas ilícitas. Esto es importante mencionarlo, ya que nuestro país es uno de los productores más importantes de coca, y este también será una parte de la financiación más adelante de los grupos armados al margen de la ley. Finalmente se presentan conflictos agrarios gracias a la ley agraria de 1961 en Cuba, donde se entiende la lucha armada como la forma de llegar a la reforma agraria. Entonces, gracias a esta relación empiezan a haber muchos conflictos agrarios. Vale la pena mencionar aquí que 2 importantes actores son la Alianza Nacional Popular ANAPO y el MRL. La primera ayuda a la conformación de lo que es el M19 y la segunda al ELN. Con Lleras Camargo se crea la Comisión Especial de Rehabilitación en 1958, lo cual genera una invasión de tierras que no tuvo para nada éxito, sino que evidenció que la violencia tiene unas raíces sociales, y por ello la solución que se dio a esto fue crear escuelas, asistir a desplazados, entre otras cosas. Es decir, se concluyó que el desarrollo era la solución a esta violencia. Con la Comisión de Reforma Agraria, los liberales colaboran para realizar esta Comisión de Reforma Agraria. Por un lado, los conservadores proponen que las tierras expropiadas sean pagadas a precios comerciales. También proponen incluir riegos, escuelas, fábricas y música, como había mencionado anteriormente, con el fin del desarrollo y de evitar los conflictos agrarios.
conflicto agrario. La cuna de las FARC. Aquí tenemos un importante antecedente que es la violencia en el Tolima en los años 50. Este conflicto y esta violencia se dio por la disputa de tierras y por la colonización. Un segundo punto importante fue la lucha al lado de Quintín Sabemos que Quintín fue un líder indígena que lideró lo que llamamos la liberación de la madre tierra, en la devolución de los títulos a los indígenas en el Cauca especialmente. Entonces, son dos antecedentes importantes. El tercero es la creación de ligas campesinas y células del comunismo. Sabíamos que ya para estos años habían muchas personerías jurídicas ya estaban aceptadas como netamente agrarias y campesinas. Y por otro lado, ya empezaba a influir el comunismo dentro de Colombia. Exactamente qué procesos, pues el primer proceso importante antecedente fue la marcha hacia el Davis, que Marulanda lo llamaba el corazón de la resistencia, ya que un grupo de gente de estos lugares del Tolima, del Cauca, se concentró en lo que se llama el Davis. Por eso, pues se llamó el corazón de la resistencia. Ya estando aquí en el Davis, hay una división importante entre limpios y comunes. Todas estas gentes que se reunieron acá, armadas y no armadas, eran tanto liberales como comunistas. Ya pasó a ser una lucha armada, dado que el ejército y el gobierno ya estaban atacando a esta célula de personas que se encontraban allí haciendo su república independiente. Y finalmente tenemos que los limpios se desmovilizan. ¿Por qué se desmovilizan? Los limpios son los liberales, porque ellos creen más en las garantías del gobierno, quieren acceder a puestos y creen que la democracia y el diálogo son formas más efectivas de conseguir de conseguir las tierras. Mientras tanto, los comunistas, se apegan más a la lucha armada. Aquí tenemos que el ELN recibía un apoyo importante de lo que fue la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal, JMRL, que es un actor armado importante de esta época. Sin embargo, también recibe la colaboración del MRL, como lo dije al inicio, la USO, que es la Unión Sindical Obrera, la UDESA y la FU, que es la Federación de Universitarios. Y ya para el 7 de enero de 1964 se da oficialmente la fundación del Ejército de Liberación Nacional. Este mismo año se hacen una serie de marchas dentro de las universidades para salir hacia las calles a protestar y exigir los derechos, sobre todo lo que tiene que ver con las tierras. Y finalmente el 8 y 9 de julio se da una muerte de bastantes estudiantes, conmemoración que todavía se hace en las universidades públicas, por ejemplo aquí en la UPTC, que es el Día del Estudiante Caído. Vemos que diferentes colectivos, grupos y militantes de diferentes partidos organizan una conmemoración en torno a este día. Posteriormente a estos hechos, el ELN se radicalizó. ¿Qué quiere decir esto? Que no negociaron absolutamente nada con el gobierno, postura de la cual todavía conservan actualmente muchos rasgos. Una marcha importante que hubo también en 1963, un antecedente antes de la fundación directa del Ejército de Liberación Nacional, fue una marcha que se hizo desde la Universidad Industrial de Santander hacia Bogotá. Un personaje destacado aquí es Camilo Torres, porque llega con todo lo que tiene que ver con la teología de la liberación y posteriormente se une al ELN y su muerte. Después de estos hechos, el ELN se reúne en una famosa asamblea, que es la asamblea de Nacoreto, donde se discuten y hay una fragmentación y reducción considerable de los militantes de este grupo. Sin embargo, gracias a la extorsión a Mannesmann, que es la empresa que controlaba en esa época el oleoducto Caño y Coveñas, y que pues extorsionaban con
grandes sumas de dinero, pudieron lograr de nuevo una solidez. De esta época se reorganizan procesos armados importantes como lo son las FARC y el ELN, gracias a, de fondo, lo que quiere decir Molano es que los conflictos por las tierras son los que llevan a toda esta violencia. Molano pues tiene otros textos importantes sobre esto y que pues sería muy bien conocerlos de antemano para entender a fondo estas problemáticas. El cuarto apartado, correspondiente a las consecuencias que ha dejado casi un siglo de conflicto, el profesor Molano aborda los siguientes temas. Por un lado está el despliegue de las fuerzas guerrilleras y los conflictos sociales que se fueron agudizando con cierta preponderancia en las regiones anteriormente mencionadas, tanto de los llanos orientales, del oriente, del suroriente y algunas hacia el norte del país. Hacia 1968, la creación de la Ley 48 concedió facultades para la creación de grupos armados paramilitares. Esta ley tuvo cierta acogida en varios sectores y principalmente se desarrolló en el Urabá antioqueño, donde algunos grupos empezaron a emerger, sea el caso de las AUC. La coyuntura de 1970 se trenzaron algunos vínculos internos entre la decadencia progresiva de la economía cafetera, la fatiga de la industrialización por el motivo de la sustitución de importaciones y la focalización de las zonas de la colonización. La colonización y el conflicto armado. El movimiento agrarista de los años 60 y 70 corresponde al desarrollo del Piedemonte Oriental, el Catatumbo y el Urabá. En el Piedemonte Oriental, la nueva economía en el sur del Meta y el norte del Caquetá se fundaba a partir de los cultivos de coca y marihuana, también acompañados de la época dorada del cultivo de amapola. También se descubrieron algunos campos o yacimientos petroleros. La explotación condujo allí nuevos actores sociales que fueron integrando pues algunas dimensiones del conflicto armado. Bueno, los campos que se descubrieron correspondían a Cañón Limón, a Luciana, a Piay y Oritó. El fortalecimiento de este desarrollo petrolero trajo consigo ciertas regalías importantes para los municipios, lo que a su vez también favoreció que grupos armados se beneficiaran de esto. Las guerrillas, por su parte, de algunas extorsiones y secuestros que hacían. De otra parte, el fortalecimiento de las guerrillas y la creación de los grupos paramilitares con distinta organización fue haciéndose más evidente en las zonas de presencia de entidades supraestatales como las compañías petroleras, unas en defensa de sus intereses y otras en defensa de los intereses de los pueblos y de las sociedades aledañas donde estos se radicaban. El control político y económico pasó a ser una de los fuertes de lucha entre paramilitares y guerrillas. La masacre de la Unión Patriótica empezaba a mostrarse en esta parte del territorio nacional, que más adelante se consolidaría totalmente hacia 1995 aproximadamente en la zona del Urabá. Por otro lado, el Catatumbo vio florecer la violencia también desde el boom petrolero. El nuevo actor que intervendría aquí sería la presencia del ELN. La presencia de trataría de menguar un poco los intereses de algunas multinacionales petroleras, las cuales pues hacían cierta represión sobre las comunidades, tanto indígenas como campesinas. De cierta manera, las alianzas entre los sectores sociales, colonos, campesinos, representaron una lucha que fue apoyada por estos sectores guerrilleros como el ELN. En los años 70 se hicieron incursiones también, otro grupo guerrillero como fueron las FARC, comandando las luchas sociales contra la construcción de oleoductos. Para este se cita el caso de la construcción del oleoducto Cañón Limón Coveñas. Hacia el término de la década de los 90 se da la incursión nuevamente de los paramilitares en el Catatumbo,
las confrontaciones se hicieron más agudas y los procesos sociales tendían a disgregarse continuamente por este entramado de relaciones violentas que se estaban allí. En el Urabá, las condiciones del contexto y de economía regional que se producen allí van a determinar un giro un tanto drástico en este proceso de colonización y conflicto armado. Por un lado, las élites empresariales cuentan con el aval estatal, cuentan con esa protección, con ese proteccionismo que brinda el Estado. De otro lado, la expansión bananera y la organización sindical y la lucha entre obreros y empresarios se hace más aguda. Algunos conflictos emergen de esto y no empiezan a hacerse frecuentes los asesinatos selectivos y las extorsiones. La incursión de guerrillas como apoyo a las luchas sociales se da desde las FARC-EP y el EPL, pero gradualmente las rutas de narcotráfico también se empiezan a desarrollar, rutas que conducen hacia Centroamérica y Norteamérica. El fenómeno del narcotráfico empieza a ser una diáspora que crece y emerge, pero está bajo el control de muchos grupos paramilitares o en contra de la defensa que hacían de las luchas sociales los actores armados de las guerrillas. Para finalizar, el fin del siglo XX, desde los años 90 a la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Desde los años 90 se firman los acuerdos de la Uribe entre la FARC y Betancur. Se intensifican los asesinatos hacia dirigentes de la UP hasta llegarse prácticamente hasta su exterminio. Se presentan movilizaciones en las áreas de colonización, en el Guaviare y la Macarena, exigiendo titulaciones, vías, créditos y respeto por la vida. Respecto a esto, lo sucesivo fue trocar coca por el desarrollo y la presencia civil estatal. Eso fue un aspecto que, como manifiesta Molano, se fraguó muy por debajo de la mesa, muy calladamente. Las negociaciones experimentales en el Caguán para menguar el secuestro y reducir los cultivos ilícitos se dan, pero no tienen un impacto positivo dentro de los contextos sociales y políticos. Los acuerdos fallidos engrosarían los frentes de guerra de las FARC y los cultivos de coca y amapola empezarían a florecer. Las economías de la ilegalidad empezarían a tomarse la economía interna nacional. Hacia 1995 reaparecen las cooperativas de seguridad Convivir, auspiciadas por ciertos dirigentes políticos de derecha. Aparecerían como servicios de vigilancia privada, más que todo para empresas multinacionales, ganaderos y cierto tipo de empresarios de ideología política con afinidad en la derecha y la ultraderecha. Los narcos participarían en campañas electorales, haciendo crecer su injerencia en las ramas del poder público, su control sobre el paramilitarismo y el intensificio de la guerra contra las guerrillas. Así, para el año 2000, el Plan Colombia y los tratados de extradición se fraguarían con cierta intensidad. Los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez desarrollarían y desplegarían la doctrina del Estado de la narcoguerrilla, el Estado de la seguridad democrática. Finalmente, el profesor Molano termina diciendo que estos procesos que se dieron a lo largo de cerca de 90 años ayudan a entender un poco la historia social y política de nuestro país, pero también ofrecen un panorama para los procesos de paz que se vivieron actualmente en Colombia para el año 2014. Finalmente, la reflexión que nos concede el profesor Molano es la siguiente. Es importante la aceptación de las responsabilidades por hechos concretos. La verdad debe ser sólida, verificable y demostrable. Muchas gracias.